Saludos, amigos. Les habla el pastor y psicólogo Fidel Castro, su amigo y representante de la misión Redención, al servicio de Dios y de ustedes. Se dice que hay 300 millones de personas diagnosticadas con depresión. Existen personas, sean madres de familia, mujeres exitosas, hombres que han hecho mucho dinero, personas que trabajan en la farándula, que independientemente de cómo les haya ido el día, siempre experimentan una profunda tristeza en su corazón. Quisiera compartir brevemente cómo se puede solucionar este problema para ustedes y para mí. Quisiera que hablemos algunas implicancias en relación a la depresión. ¿Qué entienden ustedes por depresión? Es ese estado emotivo de desaliento, tristeza e insuficiencia en una persona que le limita, que le resta fuerzas. La depresión encierra una serie de síntomas. Las personas que se sienten deprimidas sienten mucha desilusión, tienen problemas para concentrarse y tienen alteraciones en su sueño. Disminuye significativamente su confianza en sí mismos, se reduce su interés por las cosas y pierden la iniciativa. Hay que entender que todos estamos expuestos a la depresión, desde la más leve, debido a la rutina y al estrés, como también la depresión endógena, debido a motivos más profundos. El término depresión viene de la palabra latina depressus, que se traduce al castellano como abatido. En el Salmo 32, versículos 2 al 4, se dice así: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir todo el día. Pues de día y de noche tu mano, Señor, pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. En este texto, el autor sagrado, el rey David, se presenta en un estado de profunda depresión. Y noten por favor la metáfora. Él siente que iba secándose, que iba decayendo como una flor que va marchitándose paulatinamente por el calor del verano. Y a la vez experimentaba que su cuerpo se iba consumiendo por su dolor emocional. ¿No es esta la experiencia de muchos de nosotros? Y aunque, lo digo como psicólogo, la terapia, la psicoterapia ofrece una alternativa, no es una garantía absoluta para solucionar este problema, puesto que la depresión tiene una causa multifuncional, sus raíces son muy profundas, y ni siquiera los medicamentos, las mejores terapias, las buenas experiencias, el apoyo familiar puede erradicar. Hay que diferenciar la normalidad y anormalidad en la depresión. La depresión está dentro de los límites de la normalidad cuando tiene una causa válida, en primer lugar. En segundo lugar, cuando no se ha arraigado en el sujeto. Y cuando ocurre de manera esporádica, eventualmente. Por ejemplo, una depresión es normal cuando una persona entra en ese estado por la muerte de un familiar, o cuando sus expectativas no se cumplen, lamentablemente. Pero luego de un tiempo se espera que esa persona se recupere, que pase la crisis y se abra paso en ella la aceptación y el consuelo. Pero la depresión es anormal cuando está arraigada en el sujeto, cuando se vuelve endógena, cuando no tiene motivos válidos ni justificados, y cuando tiene su origen también en trastornos psicológicos severos. La esquizofrenia, por ejemplo, o algunos fuertes complejos que el sujeto adolece. También puede deberse a problemas orgánicos, como pueden ser disfunciones en el sistema nervioso, por ejemplo. Con respecto a este tipo de depresión, por si acaso, el Señor también nos ofrece solución y sanidad. Entonces, si como cristianos algún momento hemos pasado por depresión y tristeza, no nos llenemos de culpa, o pensemos que estamos enfermos, o que Dios se ha ido de nuestro lado, o que nosotros hemos pecado, o estamos poseídos por alguna influencia maléfica.
es parte de nuestra experiencia humana, es parte de nuestra vivencia en estos tiempos de aflicción que tenemos de todas maneras que enfrentar. Es parte de eso, la depresión, que a veces tenemos que enfrentar lamentablemente. El apóstol Pablo nos dice, por ejemplo, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 2, tengo una gran tristeza, en mi corazón hay un dolor continuo. ¿Cuál era la razón de esto? Sus compatriotas judíos, que no aceptaban al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Mesías. Pero él también en Filipenses el capítulo 2 y versículo 27, refiriéndose a su compañero Epafrodito, dice, y es verdad que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, para que no tuviera yo más tristezas de las que ya tengo. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un prototipo de cristianismo, también experimentaba lo que es una profunda, constante tristeza en su corazón. Pero aparte de eso, todos nos ponemos tristes cuando somos sometidos a la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es la corrección que el Señor nos aplica a los que estamos mal, o estamos regular, o estamos bien en la fe. Porque requerimos esas experiencias dañinas, nocivas en el momento, pero que nos va a llevar a la reflexión y a la enmienda. Dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 11, la disciplina del Señor, no es al momento causa de gozo, sino de tristeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, alarmarse por una depresión ocasional que pueda sobrevenirnos, yo creo que no es saludable para nuestra vida espiritual, ni tampoco para nuestra vida emocional. Hablar de un triunfalismo, de vivir una experiencia emocional donde no hay lugar para ninguna forma de tristeza o malestar, no es la enseñanza de la Biblia. Ahora, ¿cuáles son las causas de la depresión? En primer lugar está el vacío existencial del ser humano, el no tener razón ni propósito para vivir. Eso es el caldo de cultivo para la depresión. ¿Se acuerdan de lo que dice Eclesiastés el capítulo 12, versículo 8? Yo el predicador, dice el autor sagrado, yo el predicador, repito, vana ilusión, todo es vana ilusión. Por más que el ser humano tenga el mundo entero en sus manos, si no tiene una razón válida por la cual vivir, un motivo por el cual luchar, sufrir y morir, esa persona está propensa y proclive a lo que es la depresión. En segundo lugar están los pensamientos pesimistas. ¿Por qué tanta gente se deprime? Porque da lugar en su mente a pensamientos tremendamente pesimistas. Dice el Salmo 3 en el versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? El salmista ahí se refiere a pensamientos que tienen que ver con el temor que él cultivaba, y que por supuesto generaban tristeza y decaimiento del ánimo. Tercera causa de la depresión, trastornos de salud emocional o trastornos de salud orgánica. En Proverbios capítulo 15, versículo 15, dice, para quien está afligido, todos los días son malos. Para quien está afligido, todos los días son malos. Quizás aquí alude a lo que hoy se podría llamar un afligido crónico, que mantiene su malestar independientemente de que los días sean buenos o sean malos para él. Pero también hay que entender, hay afecciones a nivel neuronal que producen la depresión. En cuarto lugar, el pecado y la culpabilidad. La culpabilidad tiene un efecto depresivo altamente dañino. El rey David en el Salmo 32 que leímos al comienzo, dijo, mientras, Señor, no te confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Mientras no te confesé mi pecado, no arreglé cuentas contigo, mi cuerpo iba decayendo. Mi depresión era tal que se produce lo que hoy llamamos los síntomas psicosomáticos, ¿verdad? Pero luego, recapacitando por su mala experiencia, dice a continuación al Señor, decidí confesarte mis pecados. La culpa deprime más de lo que nos podemos imaginar. En quinto lugar están los problemas y el estrés constante. ¿Quién no tiene problemas? Y en esta vida tan agitada, donde hay tantas exigencias, tantas demandas,
El estrés se abre paso incontenible y eso genera una depresión profunda que se mantiene. Job, en el capítulo 7 de su libro, desde el versículo 3 decía: me ha tocado vivir meses enteros de desengaño, noche tras noche de sufrimiento, y por ello luego afirma: mis días se acercan a su fin sin esperanza. ¿Se dan cuenta? La aflicción constante desata fuertes crisis de depresión. Si tienes problemas que no hay cuando se arreglen, si tienes un estrés permanente y sostenido, si los conflictos con tu familia, con las personas cercanas, nunca se arreglan, eso va a producir en ti, por más que seas una persona alegre y sanguínea, una profunda depresión que no vas a poder superar fácilmente. ¿Cuáles son las consecuencias de la depresión? En primer lugar, elimina la esperanza. La esperanza es terapéutica. Sin esperanza no se puede vivir. Pero cuando hay depresión, la esperanza tiende a decaer, tiende a declinarse significativamente. La depresión, en segundo lugar, contrarresta la energía y la motivación para la actividad, para el trabajo, para el cumplimiento de responsabilidades. En toda empresa, en todo equipo de fútbol, en toda situación en que se demanda eficiencia, siempre hay un psicólogo que está abordando los problemas de ansiedad o depresión del personal. Porque cuando hay depresión, baja todo el caudal de esfuerzo. Cuando hay depresión, el potencial productivo disminuye significativamente. En tercer lugar, la depresión atenta contra la salud orgánica, ¿verdad? Es lo que se llama el efecto psicosomático, que consiste en que las presiones emocionales son tan fuertes que se derivan en síntomas orgánicos. Por eso es que en Proverbios, el capítulo 17, versículo 22 dice: el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos, es decir, decae y enferma el cuerpo. No nos sale gratis la depresión. Y en cuarto lugar, en el caso de los cristianos, incumplimiento de nuestros deberes espirituales. Para orar, leer la Biblia, asistir a la iglesia con frecuencia, cumplir el ministerio, trabajo que el Señor nos ha dado, mantener una relación saludable con Dios, necesitamos manejar y controlar la depresión. Cuando el Señor iba a ser arrestado, les pide a los discípulos que oren por Él, que oren responsablemente, pero ellos desobedecen y se duermen constantemente. Eso es en el huerto de Getsemaní. Ahí tenemos el pasaje en Lucas capítulo 22, verso 45. Y cuando el Señor los encuentra, comenta el autor sagrado, que los encuentra dormidos debido a la tristeza profunda que lamentablemente experimentaban. La depresión genera un desánimo tal que no te permitirá que te acerques a Dios a través de las prácticas devotas, como es la oración al Señor. La depresión, repito, no nos sale gratis. ¿Habrá alguna alternativa frente a la depresión? Yo te digo que sí. En la próxima reunión vamos a comentar los recursos contra la depresión. Que el Señor te bendiga enormemente.